Error financiero número 3. No conocer parámetros financieros básicos de nuestra empresa como estructura de costos y punto de equilibrio. Este es el error a nivel operativo más común en todos los emprendimientos, no solamente en los talleres automotrices, pasa en todos los pequeños emprendimientos. Como decíamos al principio, cuando decidimos montar una empresa o un pequeño emprendimiento, lo hacemos desde nuestra experiencia práctica o desde la parte que conocemos del negocio, que generalmente es la parte operativa. Si tú sabes hacer un pan, pues montas una panadería. Si tú eres doctor, montas un consultorio. Si tú eres mecánico, montas un taller. Pero ¿qué pasa? Muchas veces montamos el taller, conseguimos la inversión, compramos la herramienta, compramos los equipos, arrendamos el local, pero cuando empezamos a operar no sabemos cuánto tenemos que vender para cubrir nuestros costos, no sabemos cuánto podemos vender según nuestra capacidad productiva, no sabemos cuál es nuestro punto de equilibrio, y entonces de esa forma nunca vamos a tener un control severo, un control adecuado de las finanzas de nuestro taller. ¿Por qué ocurre esto? Pues precisamente por desconocimiento, porque creemos que montar una empresa es abrir puertas y empezar a cobrar y empezar a pagar, cobrar y pagar, cobrar y pagar, y se comete el error de que como percibimos flujo de caja positivo, como vemos que tenemos ingreso, todo el mundo piensa, no, estamos ganando, pero si tú te sientas, y eso lo hemos hecho muchas veces, cuando te sientas a revisar la estructura de un taller y a revisar las finanzas, tú dices, hermano, pero usted está perdiendo plata. O, uy, compadre, usted está dejando de facturar, usted puede facturar 10 veces más lo que está facturando. Y entonces la gente, uy, ¿cómo así? Pero ¿por qué? Si me va bien. Eso es lo que usted cree. Entonces, es lo que pasa en la mayoría de empresas. ¿Y qué pasa cuando tú no conoces eso en tu empresa? Cuando tú no conoces los parámetros financieros básicos de tu empresa, pues vas a ir como hoja que lleva el viento, vas a andar con los ojos vendados a nivel financiero, porque nunca vas a saber si estás teniendo ganancias o estás teniendo pérdidas. Nunca vas a saber si estás cubriendo tu estructura de costos o si los esfuerzos comerciales que estás realizando son necesarios o tienes que meterle más la ficha. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que este error es sumamente común. Tristemente, esta iniciativa nace precisamente porque notamos una gran necesidad en el sector automotriz, la iniciativa de Innocar Consulting, me refiero. Y tristemente, cuando tú hablas con gerentes y con dueños de talleres, incluso dueños de talleres de tamaño medio grande, y le dices, mira, ¿cómo estás de estructura de costos? ¿Cómo está tu punto de equilibrio? ¿En qué proporción estás utilizando tu capacidad productiva? Hermano, ni idea. No, yo facturo tanto mensual. Bueno, sí, usted factura eso mensual. ¿Y cuál es su punto de equilibrio? ¿Y qué es eso? ¿Y cuántas horas, hombre, estás facturando al mes? No sé. Y entonces, ¿cómo puedes tú llevar una empresa de esa forma? Vamos a hablar de cómo evitarlo, y son 3 cosas básicas, 3 cosas que muy posiblemente no sepas cómo hacerlo, pero nosotros te vamos a enseñar. Y como te dije en un video anterior, tenemos un programa que es súper efectivo, que lo haces en 3 sesiones, y en 3 sesiones aprendes esto que te voy a nombrar ahorita, que son los parámetros básicos financieros y operativos de tu taller. ¿Cómo evitarlo? Primero, conocer los parámetros básicos financieros y operativos de tu taller. Eso es lo que tenemos que conocer. Tienes que conocer cuánto tienes que vender, cuánto puedes vender, cuál es tu punto de equilibrio, cuál es tu estructura de costos, para saber algún día decir, mira, estoy teniendo ganancias de tanto al mes en mi taller o de tanto al año, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la capacidad productiva. Identificar la capacidad productiva del taller es el punto básico, el punto de partida para saber nosotros cuánto podemos generar en ingresos al mes. Eso es algo muy sencillo, eso es algo que se establece en base a las estaciones de trabajo, en base a las horas laboradas y en base a los técnicos disponibles del taller, y se calcula siempre en horas hombre. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar en la descripción y te voy a dejar por aquí en una etiqueta el link para que veas el otro programa, porque realmente es sumamente importante que lo hagas. Segundo, identifica la estructura de costos del taller.
Muchas veces ni siquiera sabemos lo que es una estructura de costos. Pero bueno, para resumirte el dato es todos los costos que tenemos en la empresa para poder funcionar. Siempre tenemos que pagar arriendo, siempre tenemos que pagar servicios, siempre tenemos que pagar empleados, siempre tenemos que pagar internet, siempre tenemos que pagar algún crédito. Entonces todo eso nos va dando una estructura de costos que nos dice, bueno, mira, al mes, para que no nos quebremos, tenemos que vender tanto para cubrir nuestra nómina, para cubrir nuestros arriendos, para cubrir nuestros costos y para cubrir nuestros pasivos financieros, ¿sí? Entonces, retomamos, primero, conocer la estructura de la capacidad productiva del taller. Segundo, conoce la estructura de costos. Y cuando conocemos la estructura de costos, podemos entonces establecer nuestro punto de equilibrio. Debemos establecer el punto de equilibrio, que es el punto en el que nuestra empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Es el punto que tenemos como referencia para saber si estamos generando o no los ingresos necesarios para mantener nuestra empresa, o si estamos por el contrario teniendo pérdidas, o si estamos teniendo ganancias en la empresa. Conociendo estos tres parámetros básicos, podrás disminuir tus costos, primero, hacer un seguimiento y mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos nuestra estructura de costos, cuando cuando la establecemos, la identificamos, nos damos cuenta muchas veces que estamos haciendo gastos innecesarios en cosas que no son estrictamente necesarias para el funcionamiento de nuestro taller. Y muchas veces podemos reducir esos costos, y al reducir los costos reducimos nuestro punto de equilibrio. Entonces podemos llegar más rápido al punto de equilibrio o podemos superarlo más fácilmente y por ende tener más ganancias. Entonces conoce esos tres parámetros básicos: capacidad productiva, estructura de costos, punto de equilibrio, y con eso podrás empezar a dar, primero, una administración efectiva en tu taller, y segundo, evitar cometer este error financiero o este error operativo, porque es un error general, es un error que incluye la parte operativa, la parte administrativa y la parte financiera de tu empresa. Espero que estas recomendaciones puedan servirte. Vamos con el siguiente error.